¿Qué tal, amigos? Estamos en este domingo 9 de septiembre y hoy para comentar los textos que la liturgia nos pone. El texto del día de hoy es el Evangelio de Marcos. Es una curación. Las curaciones son muy comunes en la época de Jesús. Es decir, en la época de Jesús abundan el tipo de taumaturgos, se le llama. Taumaturgos son muy interesantes porque los taumaturgos tienen esta facilidad, por ejemplo, para influir sobre la naturaleza, para influir sobre la enfermedad. Y en la época de Jesús hay algo muy interesante, ¿no? Abundan los taumaturgos, pero lo importante, y eso es lo que hay que tener en cuenta, en Jesús no son los milagros como acciones prodigiosas. ¿Qué es lo importante en el milagro de Jesús? Lo importante en el milagro de Jesús es que el milagro está mezclado, podemos decir, unido mejor al tema del mensaje teológico que quiere dar. El milagro del día de hoy tiene unos rasgos muy importantes que hay que tenerlos en cuenta según la mentalidad judía. Es que Jesús se acerca a aquellos que la ley condena. Eso es lo fundamental. La prioridad por el hombre, la primacía del hombre se deja notar en el milagro de Jesús. Si miramos el texto, dice: de vuelta de la región de Tiro, pasó Jesús por Sidón y llegó al lago de Galilea por la parte central de la Decápolis. Estamos hablando de un ambiente no judío, sino pagano. Le presentaron un sordo tartamudo y le pidieron que le aplicara la mano, le impusiera la mano. Él lo apartó de la gente. A solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, palabra aramea que significa ábrete. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba normalmente. Le piden que imponga la mano. La mano en el ambiente bíblico es muy importante. La mano de Dios que protege, que cura, que cuida. Ahora, el modo como procede la curación es como si perforara los oídos. Entonces, introduce los dedos en los oídos como para abrir algo. Entonces, es alguien que tiene cerrados los oídos. O sea, no puede escuchar. Entonces, acá hay algún mensaje muy importante, que es un hombre incapacitado de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hace que este hombre no pueda escuchar? Jesús lo aparta de la ciudad. Probablemente el ambiente y el contexto es un contexto que le impide escuchar la palabra de Dios. Pero también está impedido de hablar o habla con dificultad. Y entonces Jesús pone saliva en su boca. Hay que tener en cuenta que la saliva en el ambiente oriental y en el Antiguo Testamento es muy interesante porque la saliva revela lo que sale de dentro del hombre. Y entonces la saliva es símbolo del espíritu. Entonces, igual como en el Antiguo Testamento Dios sopló sobre el hombre para que viva, ahora Jesús pone saliva en los labios, es decir, infunde el espíritu en esta persona, que representa a una persona que no puede escuchar la palabra y como no puede escucharla, no puede hablarla. Entonces, por eso dice que después de este hecho prodigioso, él comenzó a hablar, dice, y a pregonar a todos lo que Jesús había hecho. El mensaje de este domingo es muy interesante porque, como digo, Jesús saca a esta persona para curarlo de la ciudad. ¿Qué tiene la ciudad o qué tiene ese contexto que le impide a este hombre no escuchar, estar sordo? Estamos inmersos en contextos que nos impiden escuchar. Ahora, qué difícil es, por ejemplo, el día de hoy escuchar la palabra de Dios. Y por tanto, alguien que no escucha no puede proclamar, o sea, no puede anunciar. Entonces creo que hay que buscar esos espacios o ese contexto para poder escuchar la palabra de Dios.
Pero hay lo interesante. Jesús primero perfora los oídos. No sé si muchas veces tendrían también que perforar nuestros oídos para poder entender las cosas, ¿no? Es interesante porque es como que si estuviera tapado los oídos y hay una necesidad de hacer fuerza para destapar esos oídos que están de repente por años cerrados, ¿no? Entonces, que no tengamos esos oídos cerrados, tapados a la palabra de Dios, o que el Señor pueda destapar nuestro entendimiento, nuestra cerrazón para poder escucharle. ¿Quién no es capaz de escuchar mejor que no hable? O quien no es capaz de escuchar es mejor que no anuncie, porque hay que aprender a escuchar para poder hablar. Que tengan un buen domingo. Bendiciones para todos. Paz y bien.